Buenas noches y bienvenidos una vez más al programa Encuentros con la Vida. Me llamo Félix Jurado, como ya todo el mundo sabéis, y quisiera recordaros que en menos de un mes celebraremos Todos los Santos y al día siguiente el Día de las Ánimas o de Difuntos. Esto nos lleva a el desarrollo del programa de hoy. El programa de hoy lo vamos a dedicar a hablar de la muerte, a eso que tanto temor hay, a eso que tanto pánico no entra, y yo creo que es más por desconocimiento que por lo que sabemos. Para hablar de ello, ya la conocen ustedes porque ya estuvo en otro programa y también la conocen por otros motivos. Se encuentra con nosotros María García. María, buenas noches. Hola, buenas noches. Me dijiste que querías recordar una frase de tu abuelo, que te haría mucha ilusión, que para ti es importante esa frase de tu abuelo. Sí, esta frase la rescaté el año pasado, que hicimos una ceremonia en el centro de adultos de homenaje a los antepasados. Estuvimos buscando cosas de los antepasados y la sorpresa, mi tía me dijo de mi abuelo, hace mucho que murió mi abuelo Antonio, muy bonita, que un dicho era labrador, un hombre del campo, que decía: desde el día en que nacemos a la muerte caminamos, no hay cosa más olvidada ni más cierta que tengamos. Y bueno, me pareció muy lindo, ¿no?, cuando hablamos del programa, introducir un poquillo. Fue uno de los regalos que el año pasado me hizo mi abuelo después desde el otro lado de la vida, ¿no?, desde el otro lado de la vida, o sea, tener esa información. ¿Qué es la muerte, María? ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa? Bueno, pues no sé, esa pregunta así de pronto, bueno, hay muchos niveles, ¿no? La muerte de un ser querido, la muerte es algo que produce pues mucho dolor. Produce dolor. Produce dolor. Ya tenemos que es dolor. ¿Y qué es la muerte? Bueno, no, yo me ha gustado cuando he entrado a ver Encuentros con la Vida, porque sobre todo hay muchas palabras, ¿no? Es un tránsito, para mí es un tránsito, es un tránsito hacia otro lugar, hacia otra realidad, hacia otro mundo, hacia otro sitio, ¿no? Es un cambio, en definitiva la muerte como el nacimiento, ¿no? Y lo que pasa es que la palabra muerte está muy cargada, ¿no?, de dolor en nuestra... Pero básicamente para mí, la pregunta me has hecho, muerte es un tránsito, un cambio, un pasar a otro lugar. Es lo opuesto al nacimiento. Lo opuesto a nacer es morir. El opuesto, bueno, sí, el opuesto... sí, son como las dos caras de la misma moneda. Yo me valdría más hablar como el opuesto es como lo contrario, ¿no? Y para mí muerte y nacimiento son las dos caras de la misma moneda, es la misma realidad, ¿no? Porque cuando morimos aquí estamos naciendo a otro lado, ¿no? Cuando nacemos aquí a lo mejor estamos muriendo a otro lado, no es como un... Porque eso que dice morir, es perder la vida, ¿no? Yo diría que la vida es eterna, la vida no se pierde, que lo único que hacemos, lo que tú dices, es un tránsito hacia otro lugar. Sobre la muerte he escrito muchísimo, desde la antigüedad, hay, no sé, páginas y páginas y páginas escritas, pero hay un libro que sobre todo que habla muy bien, que es el libro tibetano de los muertos. ¿Qué nos puedes hablar sobre él? Bueno, pues de las lecturas recomendadas, ¿no? El tema de la muerte, bueno, el tema de la muerte básicamente es una vivencia, como decía mi abuelo, no hay cosa más olvidada y más cierta que tengamos. Todos nacemos para morir, fijo, ¿no? Eso está claro. Cuando nacemos nos pueden ocurrir pues muchas cosas, podemos tener hijos, no tenernos, casarnos, no casarnos, ser felices, pero morirnos fijo, ¿no? Eso es algo que fijo que nos va a pasar. Y vivimos muy de espaldas a una realidad, porque es dolorosa, evidentemente es doloroso, ¿no? La pérdida, Y yo creo que ese es el problema fundamental, ¿no? Cuando me pregunta el problema fundamental de nuestra cultura, que la muerte es un tabú, ¿no? Es algo, cualquier cosa que nos produce dolor, que desconocemos, ¿no? Hay como una distancia, ¿no? En cambio en el mundo, es en nuestro mundo, en el occidental, donde estamos, ¿no? En el mundo oriental, ¿no?, cuando me hacía referencia al libro tibetano de los muertos, ¿no? Ahora mismo estamos en un momento en
en el mundo actual de unión de la dualidad Oriente y Occidente, ¿no? En el mundo occidental hemos desarrollado más la tecnología, la parte material, y nos hemos olvidado un poquillo más, ¿no? De la parte más no visible, el alma, el espíritu, como se quiera llamar. En el mundo oriental ha ocurrido al contrario, ¿no? Son países más subdesarrollados, pero en cambio sí tienen, ¿no? Como más evolución ahí. Y, por ejemplo, el libro tibetano de los muertos, de la vida y de la muerte, se llamaba el libro tibetano de la vida y de la muerte, recoge la tradición desde allí, un poquito, es como, yo cuando lo leí, es como una información de qué es lo que ocurre, qué es lo que ocurre cuando el alma deja este plano, abandona el cuerpo y comienza un viaje hacia el otro plano, ¿no? Porque lugares pasa, porque sitios pasa. Cuando lo conocí fue el inicio, ¿no? Me pareció muy interesante, ¿no? Muy interesante y bueno, pues... O sea que, según parece, relata el tránsito del alma de esta vida a planos superiores. Y en ellos dice cómo es esto, cómo es el tránsito este. ¿Lo relata bien para que lo expliquemos aquí a nuestros...? Sí, bueno, esto es una de las tradiciones, muchas tradiciones, ¿no? A mí este tema siempre me ha interesado, exactamente, porque también en el cristianismo también se habla lo mismo de otra forma, el tema de la resurrección, de tal, ¿no? También en todos los sitios, ¿no? Que lo interesante, cuando en todos los sitios, en las distintas tradiciones, las distintas culturas, están relatados de alguna forma, ¿no? Desde la tradición oriental habla de los bardos, que son los lugares por los que se pasa durante 49 días, una serie de lugares que se pasa el alma, porque lo que ocurre sobre todo, y esto también habla la tradición mexica, es el norte, que es el lugar de los muertos, el lugar de la conciencia. Parece ser que el otro lugar, cuando abandonamos la materia, lo que hay es más conciencia, ¿no? Como de pronto, como que uno ve con más claridad cosas, ¿no? Y parece ser que es un viaje, ¿no? Un viaje en el que salir a partir de un túnel, seguir la luz, ¿no? Por eso en ese sentido es un nacimiento hacia la luz. Y uno va encontrando, va pasando como rápidamente, ¿no? La vida, las cosas que han ocurrido, y se va encontrando, pero con mucha más conciencia, con situaciones de su vida, ¿no? Con mucha más conciencia. Ahora mismo en este plano hay muchas cosas que no nos damos cuenta y tal. Y entonces, como que ese es el viaje un poquillo, que también yo cuando lo vi dije, jolín, si es que es lo mismo también que en nuestra tradición cristiana, católica, se habla del purgatorio, de ir a purgar, y tal. Es lo mismo, es una forma distinta de relatarlo, pero nos enfrentamos, como en el purgatorio nos vemos a nosotros mismos, qué cosas hemos resuelto, hemos venido a resolver, hemos resuelto y no hemos resuelto, ¿no? Por eso es tan importante, ¿no? Tener un poquillo preparar la maleta, resolver las cuestiones sobre todo emocionales, ¿no? que tenemos con la gente aquí, ¿no? Con las cosas resueltas, ¿no? Y eso parece ser, ¿no? Que además es curioso que en el libro habla, por eso lo veía también en relación a la tradición cristiana, ves tu parte de orgullo, o sea, qué cosas hemos tenido, en que uno se ha quedado bloqueado por el orgullo, por la avaricia, o sea, lo que son los pecados capitales, ¿no? Y sobre todo lo que aprendes leyéndolo, porque claro, las percepciones son diferentes porque no existe el plano de la materia, con colores, con sonidos, y bueno, muy interesante, la verdad es que es muy interesante, ¿no? Hemos llegado a la conclusión de que nacemos y morimos, que eso lo tenemos seguro, pero ¿cómo ha sido la tradición desde la antigüedad hasta ahora? Supongo que esto, no el hecho de morirse, porque el hecho de morirse ha sido siempre igual, por enfermedad, por accidente, por lo que sea, pero la forma de enterrarlo, me refiero, o de atender al moribundo, ¿qué progresión ha llevado? ¿Qué camino ha llevado? Bueno, yo prefiero no hablar, ¿no? de muerte, son sinónimos, ¿no? Cuando trabajamos en clase, ¿no? Son sinónimos, que son palabras parecidas, pero hay palabras que tienen una carga muy apegada al dolor, ¿no? La palabra muerte, yo prefiero hablar más de tránsito, de cambio, ¿no? Y sobre todo por la sensación de que hay una parte que no muere, la parte que no vemos, que no muere, que cambia, que evoluciona.
Entonces la vida continúa, la vida continúa, ¿no? La vida continúa. Y decía la pregunta... Sí, la forma de enterrar, la forma de asistir al moribundo, sí, si antes, pues bueno, pues por apertura de mente, de conciencia, pues bueno, pues se moría, bueno, y se moría y ya está, o le atendían, estaban con él en esos últimos momentos, la forma de amortajarlo, la forma de enterrarlo, pues yo he visto que la cultura de los indios peruanos pues lo metían con una especie de tinaja, en la India lo ponen con una sábana y lo amortajan con una sábana. Otras religiones pues lo ponen directamente con la tierra, porque por aquello de que polvo eres y en polvo te convertirás. Eso... Sí, en cualquier caso, en todas las tradiciones hay una vuelta, hay una cuestión cíclica que en definitiva ahora que empiezan los otoños somos naturaleza, el ser humano se nos ha olvidado que somos naturaleza como la naturaleza, ¿no? Y tenemos ciclos, ¿no? 4 estaciones como tienen los árboles, como tienen los animales, es un ciclo más, ¿no? Y como lo vemos más fácil con la naturaleza, cuando el árbol cae, ahora que estamos en otoño, la hoja va al suelo, se convierte en un humo, pues lo vemos más fácil fuera. Pero ocurre lo mismo con nosotros, ¿no? Y yo creo que las distintas formas, ¿no? La vuelta a los 4 elementos básicos, ¿no? Que son el aire, el fuego, el agua y la tierra, ¿no? Es lo que depende del sitio, de la cultura, y son los elementos básicos, vuelven, ¿no? Nuestra cultura enterramos en la tierra, en la vuelta a la tierra. Por ejemplo, hay tradiciones en la India que donde dejan, ¿no? al cadáver para que se lo coman los pájaros, ¿no? Porque según esa tradición volvemos al aire, otra tradición distinta, o las cremaciones que ahora están teniendo ahora, exactamente. Cuando se lleva haciendo siempre en la India. Sí, en la India, ¿no? La vuelta al fuego, que es otro elemento natural, el fuego purificador, precisamente, ¿no? En el sentido de ir quemando en ese tránsito, pues aquellas cosas, que eso es lo que sí realmente tiene que morir. Si hablamos de muerte, para mí la palabra muerte va más con la muerte del ego, ¿no? Aquellas cosas, bueno, que somos humanos, que tenemos el orgullo, la envidia, tal. Esas cositas que a lo largo de la vida vamos puliendo, ¿no? Vamos dejando, eso sí, ahí sí utilizaría yo la palabra muerte. Y bonito lo que decía de Perú, ¿no? La canción esa que dice: yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Muy bonito, ¿no? La canción, ¿no? También y la vuelta, ¿no? La vasija de barro, ¡guau! Redonda como en la barriga de una mujer cuando está embarazada, es volver. Es que de un simbolismo tremendo. Precioso. Volver a la tierra, volver a nacer de otra forma. Sí. Bien. A la hora de la muerte, el dolor que se produce, pero produce igual al moribundo que al acompañante, al familiar que está allí, al que lo atiende. ¿Qué es ese dolor tan desgarrador? Bueno, el miedo, claro. sobre este asunto, ¿no? La muerte no es cuestión de, bueno, yo quería un poco cuando me dijiste, pues plantear pues otros puntos de vista que puedan haber y que nos puedan ayudar a una cuestión educativa sobre la muerte, ¿no? A saber cómo manejarnos con el dolor y cómo... Yo pienso que ante la muerte, decía, no es un tema tabú, ¿no? En nuestra sociedad el poder, el sexo y la muerte son los 3 grandes temas tabú, ¿no? Como que queremos ignorar, ¿no? Ignoramos. Por eso tanto me gustó el regalo de lo de mi abuelo, ¿no? Hay cosas más olvidadas ni más ciertas que tengamos, como si me hablara y dijera, sí, es verdad, ¿no? Y sí, el saber un poquillo, bueno, es una experiencia, todos cuando tenemos que pasar, ¿no? Antes de la propia, todos tenemos que pasar por el dolor de un ser querido, por el acompañamiento, eso es lo que da más la experiencia acerca de la muerte, ¿no? Cuando tenemos ocasión de acompañar, todos hemos, bueno, mi padre falleció hace 3 años, de las experiencias más bonitas, maduras más bonitas, y todo el mundo también las tiene, ¿no? Sí es importante un poco el manejo a nivel informativo, bueno, primero el manejo del dolor, porque hay situaciones que son más dolorosas o menos dolorosas, no es lo mismo, ¿no?
Una pérdida, bueno, pues con más de 80 años, 90 años, tranquilamente, es el ciclo natural, ¿no? Cuando la hoja se cae del árbol, porque le toca, porque es otoño, pero cuando en primavera se cae la hoja, ¿no? Cuando no toca, es más doloroso, ¿no? Muerte súbita de gente joven y tal, ¿no? Y eso es lo primero, ¿no? Un poquillo el manejar el dolor y la información de qué es lo que pasa, ¿no? El cómo acompañar, que me estabas preguntando, cuando hablamos un poquillo de esto. Yo quisiera también hacer alusión para hablar de esto a Elizabeth Kubler-Ross, que es la que más nos sé, ¿no? Hablar un poquillo de ella, porque ella es la que ha hecho la investigación y a partir de ahí, si lo hace ahora, exactamente, perfecto, ¿no? Porque son cosas, pues bueno, que están ahí. Elizabeth Kubler-Ross tiene muchos libros, uno de ellos el más conocido, no lo tenía para traerlo, se llama, qué bonito el título, La muerte, un amanecer. Esta señora, que nació a principios del siglo, suiza, médico, murió creo que en los años 90, creo que es de los grandes personajes que han hecho una labor muy importante en el siglo XX, una labor de investigaciones. Esta mujer era médico y era suiza, y se fue a la Primera Guerra Mundial a atender a moribundos tanto de un bando como de otro. Muy bonitas las historias como aparecen por una cuestión también de compasión, ¿no? Además era suiza, ¿no? Tanto los de un lado como los de otro, qué lindo, ¿no? Y esta mujer pues se fue a atenderlo, era médico, y entonces había muchos casos, claro, en esa situación de emergencia, de gente que iba y volvía, ¿no? Gente en coma que volvía, ¿no? Esta mujer hizo acompañamiento de mucha gente y gente que volvía del coma contaban el relato de cuál había sido su viaje y coincidía en lo mismo, ¿no? Ahí empezó esta mujer la investigación sobre el tema de qué es lo que ocurre, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Y todos coincidían en lo mismo, ¿no? Primero un túnel con una luz al final, ¿no? Bonito cuando se lee porque no nos acordamos cuando nacemos, pero tiene que ser lo mismo, ¿no? Cuando nacemos, porque un túnel, el canal del parto y una luz al final, dará luz. Es bonito, ¿no? Por eso cuando tú decías como puntos contrarios, no, como más bien las dos caras de la misma moneda, porque parece ser que la experiencia de ir es igual que la del nacimiento, túnel y la luz, ¿no? Y luego, efectivamente, ¿no? Como en ese viaje, en ese pasillo, uno tiene mucha más conciencia, ¿no? De qué cosa, lo que contaba, que también dice la tradición oriental del libro tibetano de los muertos, mucha más conciencia de todo. Y vuelven como para tener la posibilidad de resolver cosas que no hemos resuelto, ¿no? Esta mujer, bueno, muy recomendable, a mí me lo recomendaron, y muy recomendable leer La muerte, un amanecer, y muchos más libros que tiene esta mujer. Desde ahí es importante saber también cómo acompañar, por ejemplo, ¿no? Porque hay información que sí tenemos que tener, por ejemplo, que de todos los sentidos, el último que pierde una persona cuando está en el tránsito, una vez que ya se ha desconectado, ¿no? Ya está muerta, clínicamente muerta, pero el corazón es lo último que se pierde, qué bonito que es el corazón, lo último que está ahí calentito, y el oído es lo último que se forma. Que es lo primero que se forma, lo último que se pierde, lo más importante, no el corazón, lo más importante, y el oído, Por eso imagino que la tradición de los rezos, de los rosarios, de tal, se sigue oyendo durante un tiempo. Entonces, muy importante, porque en ese cambio que hay de pronto, es un viaje, un cambio, ¿no? Muchas de las películas de ciencia ficción nos recuerdan eso, uno aparece de pronto, ¿no? En un sitio, más cuando es una muerte inesperada, ¿no? En un sitio que no sabe qué tal. Entonces, es muy importante lo que en esos momentos vaya a oír la persona que se va. Eso sí es importante como información, ¿no? ¿Qué es el momento de la muerte? Momento de gratitud, básicamente. Gratitud, siempre, bueno, lo que más nos duele es la gente que más queremos, ¿no? Porque amor y dolor también son dos caras de la misma moneda, están en proporción, ¿no? Nos duele más cuanto más amamos, ¿no? Y poder, por ejemplo, el amor, utilizar el amor, o sea, manejar un poquillo el dolor que tenemos, que es muy grande por la pérdida, y hacer como
ese último acto de amor, ¿no? Con esa persona que nos duele, por eso la queremos que se va, ¿no? Y ese momento que bueno, hacemos mucho de forma instintiva, ¿no? La despedida de mi padre fue, por ejemplo, preciosa. Todos podemos, cuando la muerte es lenta, podemos despedirnos fácilmente. Pero esos momentos de gratitud, de perdón, ¿no? Son las dos palabras claves, ¿no? Te perdono, me perdono, precisamente porque como en ese momento va a empezar a tener como más conciencia, ¿no? De cosas que de pronto no me daba cuenta, hice daño de esta forma. Entonces siempre recordarles, ¿no? El perdón, perdónate, te perdonamos, porque todo eso va ayudando a que vaya atravesando ese canal que yo llamo del parto, del nuevo parto, hacia la luz, ¿no? Muy distinto, claro, cuando nos dejamos llevar por nuestro dolor, ¿no? Ay, que te has ido, que me dejas solo, eso, tratar eso, por ejemplo, lo cuidan mucho. Estaban las plañideras, por ejemplo, en Egipto, que es otra de las culturas, las plañideras que las que se encargaban de llorar, pero no ahí, pero la gente lloraba, la gente querida lloraba afuera, ¿no? Delante de donde esté la caja, tratar, no porque necesitamos desahogarnos, ¿no? Pero ese dolor, esa pena en otro sitio, delante de ellos, porque todavía está el oído todo. Bueno, María, es muy interesante, después continuamos. Vale. Vamos a cortar unos minutos para la publicidad y enseguida volvemos con María, que nos está diciendo todas estas cosas tan interesantes. Hasta ahora. Hoy estamos hablando sobre la muerte y lo que significa la muerte, de cómo acompañar al moribundo, de cómo hacer las cosas para que ese dolor sea menos dolor y si puede ser que ese dolor se convierta en amor. Para ello, como han visto ustedes antes, nos acompaña María. María, antes estaba hablando de esos momentos tan especiales. Yo creo que con el nacimiento es de la vida del ser humano de lo más importante, si no el más importante. Ajá, sí, porque otro nacimiento, evidentemente, son los momentos de tránsito, de cambio, ¿no? Entonces, ¿por qué la cultura, vamos a ceñirnos a la nuestra, la cultura occidental, la nuestra, le tiene tanto miedo, le tiene tanto que tampoco esperado, queremos que cada vez se vaya más, pero sabemos que no es así? ¿Por qué? ¿Por qué ese miedo, ese terror que le demos, ese dolor tan grande que nos causa? Porque duele, esa es una realidad, ¿no? Que duele, ¿no? Que nos apegamos a la, ¿no? Una cuestión de desapego, ¿no? Duele cuando te tienes que desapegar, ¿no? Y bueno, y el sistema de creencias, ¿no? Yo creo que ahora se está volviendo mucho, ¿no? Como una vida más interna. Ahora mismo yo creo que el proceso de evolución que estamos viviendo, a pesar de toda la crisis que hay económica en muchos sentidos, ¿no? Hay una vuelta a lo espiritual interior, ¿no? La búsqueda interior, pero el tema de la muerte, en definitiva, es de las cosas primeras que ha hecho el hombre, ¿no? Si nos fijamos en la historia, en la prehistoria, lo primero que encontramos son los enterramientos, ¿no? O las grandes culturas, las pirámides de Egipto son enterramientos, ¿no? Las preguntas de dónde vengo y a dónde voy, tiene que ver con el tema de la muerte, es de lo primero que hace que aparece el Homo sapiens, ¿no? La conciencia que nos diferencia, ¿no? Como simios que somos, ¿no? Del resto de los animales. Entonces es un tema muy antiguo, porque es el principio de la conciencia humana. ¿A dónde voy, no? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y ahora mismo hay una vuelta, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver ahora mismo, el tema de la muerte, que se vive diferente. Bueno, hablamos la otra vez, yo he estado en México, me gusta mucho este tema, esa cultura, en la fiesta de los muertos de allí. Venimos haciendo ya mucho tiempo también rituales desde otro, ¿no? Cuando ves otras culturas, otras formas, pues aprendes siempre, ¿no? Y eso se ha olvidado aquí más en Occidente, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con la pérdida del contacto interno, ¿no? De lo espiritual, del alma, ¿no? De que hay esa creencia, cuando eso no sabemos, ¿no? Yo creo que vivir un poquillo, ¿no? Conscientes de que todo se acabe y que hay que tener siempre la maleta preparada, eso es importante, ¿no? Para mí es importante el saber que después pasas por esos sitios, los asuntos que no has resuelto aparecen, porque te hace que vivas la vida de otra forma, ¿no? Voy a tratar de
de resolver lo antes posible, ¿no? El asunto, la pelea con este, el enojo, no sé qué, para toda la vida, no sé qué, no. Y de hecho, bueno, pues hay muchas tradiciones, tradiciones y experiencias, ¿no? El tema del miedo que es el otro, ¿no? De que, ¿no? Y son leyendas y cosas que realmente aparecen, ¿no? Y cosas antiguas, ¿no? De este que ha venido y ha vuelto, que se ha muerto y ha encargado esta misa o que se haga. Hay gente, efectivamente, ¿no? Que está en ese lugar intermedio que no puede atravesar hasta que no se resuelven cosas que no sean, que no tenían, han dejado a medio hacer aquí, ¿no? Entonces es importante saberlo para resolver nuestra vida y en este sentido... Hay una frase que dice, si no sabes cómo has venido, no te sabrás ir, o no sabrás cómo te irás. Sí. Yo tengo una amiga que hará como un mes así murió su padre. Señor ya mayor, 90 años, murió muy tranquilo, en una paz tremenda. Pero no es eso lo que yo quería ir. Eso es importantísimo, ¿no? Pero no eso, sino que ahora en 24 horas incineran al cadáver. Tú antes comentabas, cuando hablabas de Elizabeth Kubler-Ross, que aquello que podían en coma y volvían otra vez a recuperar, incluso hay gente que se han ido, se han marchado y han vuelto, porque lo que tú decías, tenían otras cosas que resolver, tenían otras cosas que hacer. Si nosotros ese cadáver lo incineramos, lo quemamos, ¿dónde vuelven? ¿Cómo vuelven? ¿Cómo vuelven? Porque de hecho tienen que volver, porque se han dejado algo no resuelto. No, cuando hablamos de volver, estamos hablando del alma, de la parte no perceptible. Por supuesto, pero ese alma en este mundo tiene que encarnar. Bueno, yo la verdad es que esos temas, ese aspecto, pues no sé, ¿no? Porque ahora mismo son vehículos, los cuerpos son vehículos diferentes, hay vehículos, y la parte que es inmortal, que el alma... Aunque a mí no me gusta la palabra, suelen decir un terminal humano. Ajá, sí, bueno, somos vehículos, ¿no? El cuerpo es nuestro vehículo, que nos lo dan, nuestro templo, nuestro vehículo a cuidarlo, donde se encarna el alma, y cuando se acaba, bueno, pues desde la perspectiva no reencarnacionista también, que es más oriental, pues vuelve a otro cuerpo diferente. En cualquier caso, la parte del alma yo me gusta siempre, ¿no? Porque yo creo que en la cultura occidental es la parte más racional lo que ha hecho que neguemos, ¿no? Y ahora mismo estamos uniendo la parte espiritual y la parte racional se están uniendo, ¿no? La energía, siempre estudiamos en la escuela, la energía es aquello que ni se crea, ¿no? ni se destruye, sino que se transforma, ¿no? El alma en ese sentido es energía, es chispa humana, se transforma siempre, ¿eh? Ni se crea ni se destruye. Entonces sí son los vehículos los que desaparecen, ¿no? Y además, de hecho, por ejemplo, cosas bonitas en México, que nosotros lo sabemos, ¿no? Mientras que se siga hablando de una persona, no morirá. Habla de que hay como 4 muertes, la física, la emocional, mientras que se siga hablando. Efectivamente, el amor no muere, el corazón no muere. Cuando seguimos hablando de una persona, cuando los mantenemos vivos, están vivos de alguna forma, los sentimos vivos, y eso lo sabemos, ¿no? Y eso lo sabemos. Eso me recuerda eso que estás diciendo, a esas cruces que vemos en las carreteras, de alguien que ha fallecido en un accidente de tráfico y sus familiares le ponen su cruz para recordarlo. ¿Tú crees que eso es bueno? Bueno, mira, a mí me estaba viniendo cuando soy más de visualizaciones, me vienen más me está viniendo más las luces, las velas, que también es otro de los símbolos que se utilizan, ¿no? Cuando hay, ¿no? muerte y todo eso, ¿no? Una es la cruz y otra es la luz. Cada vez se utilizan más las velas, ¿no? Y, por ejemplo, la vela sí es muy simbólico, la vela, la luz, quizás, pues bueno, eso pertenece más a nuestra tradición, el tema de las cruces, las flores reconectan más con la vida, el poner flores, en el sentido de que somos cíclicos, como los árboles, como las flores que nacen, mueren, tal, recordarnos eso. Y las velas sí, porque el alma en definitiva es luz, lo que estamos hablando tanto en los dos tipos de nacimiento, cuando venimos como de viaje, como cuando nos vamos, siempre hay una búsqueda de ir hacia la luz. Quería en ese sentido, si me permite, una de las cosas que yo encontré en un libro y ya lo utilizamos, ¿no? Y bueno, son cosas
creo que la otra parte con respecto a la muerte, el tema del miedo tiene que ver con la información en cualquier cosa, ¿no? A menos información, más miedo siempre, ¿eh? Cuando ¿no? Una enfermedad, pues sé lo que es, ya pues, más tranquilo, menos miedo. Es importante la información para disminuir el nivel de miedo, ¿no? Y una de las cosas lindas que leí en uno de los libros, yo tengo muchos libros sobre el asunto, me interesa, se llama El acompañamiento de almas, es como una oración o una ejaculatoria o unas instrucciones, también son instrucciones, o sea, cada uno como quiera llamarlo, que me gustaría decirlas, porque yo la practico, la digo siempre que tengo tal, precisamente para ayudar a atravesar ese túnel donde nos vamos encontrando, ese purgatorio, ¿no? Donde vamos, el juicio final que hay en nuestra tradición, a fin de cuentas es como el propio juicio, nosotros mismos con nuestra alma, con una conciencia más alta, va a ver qué es lo que has hecho en la vida, ¿no? Y siempre el decir, también en las tradiciones espiritistas, y Águilas es un pueblo de mucha tradición espiritista, se utilizaba sigue la luz, sigue la luz. Y esta oración, lo voy a decir para quien eso, dice fácil, una forma de acompañar fácil, y también ayuda a anclarse cuando uno tiene dolor, cuando uno tiene un dolor desgarrador, pero quiere a la otra persona y quiere ayudarla, ayuda también a manejar el dolor propio, ¿no? Dice, somos la luz, somos la luz, somos la luz. La luz está presente, la luz te protege, la luz te envuelve, la luz te guía, sigue la luz. Somos la luz, somos la luz, somos la luz. La luz está presente, la luz te protege, la luz te envuelve, la luz te guía, sigue la luz. Y así sucesivamente, facilita, ¿no? Te puedes equivocar en las palabras, ¿no? Pero el somos la luz, está presente, te envuelve, te protege. Y esto, por ejemplo, para mí es una cosa muy importante que ayuda tanto a manejar el miedo como el dolor, tanto en el que se va, como en uno mismo, porque si uno se coloca ahí, no se coloca en el qué pena, qué dolor, que de pronto, mi amigo me acabo de enterar que ha tenido un accidente y tal, ¿no? Vale, es inevitable, pero volver al centro, sabemos que así le estamos ayudando y nos estamos ayudando, qué bonito esto, ¿no? Entonces, bueno, son de las cosas que he leído, que he practicado, que me parece maravillosa y que os la comparto. Esta oración que acabas de recitar, ¿hay que repetirla como un mantra o con que se haga una sola vez ya es suficiente? ¿O es conveniente repetirlas varias veces? Eso es lo que el corazón diga siempre, el corazón siempre, pero fijaros que es como estamos hablando de momentos de dolor, es como una ancla, cuanto más te ancles mejor, ¿no? Cuanto más te ancles mejor, cuanto más la repitas, cuanto más eso, ¿no? Estás ayudando a la otra persona y te ayudas tú, eso tranquiliza, como la respiración, ¿no? Es importante acompañar a la persona moribunda, es importantísimo, pero también es importante acompañar a los familiares. ¿Hay alguna asociación, alguien que puedan llamar en momentos de estos? No el clásico plañidera, porque no creo que sino alguien pues que tenga esta conciencia, que tenga esta sabiduría, que tenga este buen hacer para acompañar al moribundo, por supuesto, pero muchas veces le hace falta aún más a los familiares que se quedan. Sí, sí. Hombre, esto hay una cuestión básica para mí, que es el corazón. Es el corazón, es lo básico, lo más importante, ¿no? Si también ocurre que cuando nos vamos lo último, ¿no? El oído, de ahí importante lo que decimos, y el corazón nos va diciendo, cuando realmente amamos, el corazón nos va diciendo un poquillo, ¿no? El cómo hacer, el cómo acompañar, en cómo tal. Sí hay, bueno, creo que en Águila hay gente, hay asociaciones que trabajan, las lecturas también. Cada vez van habiendo más asociaciones, más gente que acompaña, ¿no? Digo el corazón porque, bueno, ante una pérdida inminente, por ejemplo, es que el silencio, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Que no es nada, no te preocupes, que esto se va a pasar, que no es nada, que se te acaba. ¿No? A veces en estos momentos difíciles, y es por nuestro mismo manejo, nuestra misma dificultad, nuestro mismo dolor, ¿no?
A veces el silencio, ¿no? El silencio, silencio, ¿no? En esos momentos que es silencio, respirar, coger la mano, acompañar. Silencio, acompañar, silencio, respirar, ser conscientes de nuestro propio, ¿no? De nuestro propio dolor que nos impregna, porque cuando vamos a acompañar a alguien es que esa persona también es amiga nuestra, es familiar nuestro, ¿no? Silencio, muchas veces en el silencio desde el corazón uno sabe lo que tiene que hacer, y conocer las distintas fases del duelo, cuando para los acompañantes también hay pues ya un montón de esto, pero sí saberlas y recordarlas, ¿no? La primera fase es negación, ¿no? Es imposible que me haya pasado esto, imposible que mi hijo se haya muerto. La segunda fase es la rabia, la tercera fase es la depresión y la última la aceptación, y eso es gracioso, 4 fases como las 4, y el ciclo, por lo menos que pasa un año, ¿no? Como las 4 estaciones, hay 4 fases por las que hay que pasar para realmente poder integrar, ¿no? Entonces, cuando queremos acompañar, también es importante saberlo, porque tienes que aceptarlo, o sea, aceptar es lo último, o sea, el momento de la rabia, hay que sacar la rabia, ¿no? Hay gente, pues, mi cuñado cuando su padre fue de pronto, ¡guau!, rompió la puerta de la cocina de un puñetazo, es que necesita sacar la rabia, ¿no? Entonces, eso también es importante saberlo, porque acompañar es decir, no, imposible que haya ocurrido tal, no le puedes convencer de algo, es que está ahí, es que está en esa fase, como cuando está en la fase de la rabia, ¿no? Como eso también es importante saberlo. En el acompañamiento, en el duelo, ¿no? Hablamos sobre todo cuando es más doloroso, la mente es más súbita, ¿no? Cuando se van poquito a poco, es otro asunto que tendría... Será una pregunta que te iba a hacer, sí, la muerte súbita. Exactamente. Es distinta, la muerte son todas iguales, pero donde vemos la diferencia es en la percepción de los que se quedan. Efectivamente. Porque claro, es una cosa inesperada, porque lo que hablaba del padre de mi amiga era una persona de 90 años y bueno, más o menos, pues no lo esperábamos. Pero que te llamen un día por teléfono y te digan fulano de tal se ha matado, o estaba sentado en un parque tomando el sol y se ha ido. Pues eso... Sí. No, ahí, bueno, esto que os contaba de la oración esta de Somos la Luz, acababa de leer un libro cuando murió el hijo de una amiga de forma súbita, y fue la primera aplicación, ¿no? Nos pasamos la noticia a la vez que la oración, ¿no? Fue una cosa... ¿no? Sería más en esos casos como es más difícil no perder pierde el ancla después de que ocurra, ¿no? Ahí sí sería importante esta serie de cosas, ¿no? Para uno mismo y para esto, por ejemplo, ¿no? Que hemos dicho, el somos la luz, ¿no? El anclarse ahí. Cuando es contrario, cuando la despedida es poco a poco de una persona mayor, ¿no? Una enfermedad terminal que se va yendo, ¿no? Ahí tenemos que afrontar otras cosas, ¿no? El acompañamiento en no irnos en el dolor del que se está yendo, ¿no? Y eso también es importante. Hay un libro muy interesante que no me acuerdo cómo se llama, para morir en paz se llama, para morir en paz. ¿Quién es el autor, te acuerdas? Es una señora, no me acuerdo, pero en otra ocasión no he traído. Para morir en paz se llama, es de una señora inglés, vamos, de Patrick, no sé, no recuerdo. Bueno, la cuestión es la experiencia de ella en la despedida de su marido, acompañándolo joven, una mujer de 40 años, de su marido que murió de cáncer, ¿no? Y desarrolló una serie de técnicas muy interesantes en el acompañamiento largo. La respiración es básica, además somos respiraciones, lo primero que hacemos al nacer es respirar, ¿no? Con el palico, y lo último es expirar, ¿no? La palabra expirar es lo último, ¿no? También, lo mismo que el corazón nos ayuda a ubicarnos, la respiración nos ayuda muchísimo. La práctica de la meditación es muy importante. Aprovecho para decir que en el centro de adultos vamos a hacer un grupo de meditación los lunes a las 5:30 y de relajación, ya llevamos tiempo, porque son cosas importantes también de aprender. Estáis invitados todos, todas y todos. La respiración, la meditación, que la meditación es bueno el empezar ¿no? Que ser consciente, simplemente ser consciente de cómo entra y sale el aire, ¿no? No es nada, pero bueno, sí, hay que ejercitarlo, ¿no? Y esto también yo con mi padre lo estuve practicando, con mi tío en el hospital en varias ocasiones, muy bien,
porque el respirar, por ejemplo, puedes visualizar conforme inhalas y exhalas, ¿no? Y este tipo de respiración, que primero lo hacía ella con una misma y luego pues acompañando, y visualizar el dolor, que es color negro, ¿no? que está la persona ahí que está ya moribunda, el color negro, y respirarlo, imaginar como que ese humo tú lo quitas, lo inhalas, y lo que echas, lo que exhalas es luz, una cosa sencilla, ¿no? Y exhalas, ¿no? Como que recoges el dolor, pero no te lo quedas, lo que haces, echas fuera luz, le mandas luz, ¿no? Ese ejercicio, por ejemplo, ayuda mucho a centrarse y a no irse con el dolor de la otra persona, que es el ser querido, que es el padre que se está yendo, la madre y tal. Y bueno, pues son técnicas que tenemos que ir aprendiendo, porque pasa igual que con la oración, te ayuda a ti misma y le está ayudando al otro, porque no te está yendo con el dolor. Bueno. Me quedaba, aunque sea una pinceladita, hablar del alma. Del alma. Yo sé que con una pinceladita es poco, pero bueno, vamos a ello. Pues otro color, porque todo el ratico estamos hablando del alma, ¿no? Hablar del corazón, hablar del alma. El alma, pues yo qué sé, si el alma se manifiesta es cuestión de verla, ¿no? El alma, pues yo qué sé. Es todo. Es todo, ¿no? Las manifestaciones que somos lo que no se ve, ¿no? Las emociones, lo más cercano al alma, ¿no? Diría yo, cuando estamos tristes, alegres, enfadados, todo eso son manifestaciones. Las emociones lo más eso, no se ve, no tiene color, pero se manifiesta, ¿no? El alma, somos eso que manifestamos, ¿no? Pues ya está. Muchas gracias, María. Gracias. Bueno, terminamos el programa de hoy. Esperemos que le haya gustado. Yo, más que le hayan gustado, que le haya servido. Que cuando llegue ese momento en algún familiar, porque sabemos todos que tiene que llegar, pues que nos lo tomemos con otro sentido. Que es una pérdida, ya lo sé que es una pérdida. Que es dolorosa, también lo sé que es dolorosa. Pero vamos a hacer que sea menos pérdida y menos dolorosa. Vamos a considerarlo que el ser que se nos va ha cumplido su misión. Despidámoslo con una misión cumplida. Gracias por haber sido nuestro padre, nuestro hermano, nuestro primo, nuestro vecino. Simplemente darle las gracias, porque sin él seguramente no hubiésemos hecho nada. Gracias a todos y buenas noches.